¿Cómo están? Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Vamos a ver otro ejercicio de función inversa. Esta vez vamos a tomar una función exponencial. Vamos a imaginarlos la función 5 a la x. Lógicamente esta función, antes hay que ver si es una función 1 a 1. Nosotros ya hemos visto en la parte teórica esto. Y también en algún momento podemos montar un video para ver mediante el criterio de la recta horizontal que esta es una función 1 a 1. De lo contrario no tendría inversa. Una vez validado el tema de que es una función 1 a 1, entonces vamos a sacar su función inversa, ¿no? Como ya habíamos dicho, vamos a hacer el primer paso, ¿no? En el primer paso lo que hacemos, ya habíamos dicho, es cambiar lo que es x en y y lo que es y en x, ¿no? Una vez que tenemos esto, vamos a recordar que decir f de x es lo mismo que decir y igual a 5 a la x. Como tengo que cambiar lo que es y en x y lo que es x en y, que es una forma fácil de decirlo, voy a agarrar y voy a decir esto es x y esto va a ser 5 a la y, ¿no? El siguiente paso es justamente, en este caso, el siguiente paso es despejar y. Anotémonos. Despejar y. Bien, una vez que tenemos esta conclusión, para despejar y, como y está en el exponente, vamos a utilizar la función logaritmo. Entonces vamos a decir logaritmo de x es igual al logaritmo de 5 a la y. Entonces nos estamos basando en el artificio matemático de aplicar logaritmos a ambos miembros de nuestra ecuación. Por propiedad de logaritmo, entonces y bajará a multiplicar. Entonces vamos a decir que esto va a ser logaritmo de x es igual a y por el logaritmo de 5. En este caso, ahora sí puedo despejar con más facilidad y. Voy a traer la y a este miembro, o podría dejarla, pero es más cómodo decir que y entonces va a ser igual al logaritmo de x sobre el logaritmo de 5. Y esta ya sería mi función inversa, ¿no? El f a la menos 1. Vamos a ponerlo acá. El f a la menos 1, entonces sería justamente esta función, ¿sí? Bien, también normalmente cuando hacemos este tipo de ejercicios es interesante poder demostrar el teorema que dice f a la menos 1, o sea, hacemos la composición lineal de f composición f a la menos 1, o lo que es f a la menos 1 composición f, y esto va a ser igual a 1. Entonces, cualquiera de las dos puedes hacer esta composición o puedes hacer esta composición, no necesariamente las dos. He visto algunas dudas entre los estudiantes que dicen necesariamente tengo que demostrar las dos, basta con demostrar una, ¿no? En mi caso yo voy a tomar esta y voy a hacer f composición f a la menos 1 y voy a aprovechar, acá hay un error, esto es igual a x, no es igual a 1. Jamás nos va a salir. Entonces, nuevamente repito, f composición f a la menos 1, f a la menos 1 composición f es igual a x, ¿no? Una vez más vamos a retocar un poquito esta x. Este teorema tiene que cumplirse, tanto con la inversa como con la función que fue directa al principio. Eso nos demuestra que hemos hecho un procedimiento algebraico correcto, ¿ya? Bien, entonces vamos a tomar la f. Vamos a recordar que al componer f a la menos 1 pasará a ser la nueva variable de f, ¿no? Y esto nos debería dar x si cumple con el teorema. ¿Qué quiere decir? Observamos cómo era f. Esa era la función f. Entonces decimos, la función f decía 5 a la x, pero en vez de x, ahora debo colocar f a la menos 1, porque ahora, según el teorema, f a la menos 1 pasa a ser la variable en f, ¿no? Y nos fijamos cuánto nos salía f a la menos 1, la tenemos aquí, ¿no? Entonces decimos que esto va a ser 5, ¿ya? Elevada
al logaritmo de x sobre el logaritmo de 5, ¿sí? Y eso es igual a x. Entonces ahí tenemos la función, ¿ya? Bien, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar el logaritmo a ambos miembros nuevamente, porque acá tenemos nuestra variable en el exponente, ¿no? Entonces vamos a decir que el logaritmo de 5, ¿ya?, elevado a la log de x sobre log de 5 es igual al logaritmo de x. Hemos aplicado nuevamente logaritmos a ambos miembros, ¿no? Bien, entonces por propiedad del logaritmo, todo ese exponente baja a multiplicar adelante. Entonces esto va a ser logaritmo de x sobre logaritmo de 5, que baja a multiplicar, por el logaritmo de 5. Es igual al logaritmo de x. Ahí está. Acá podemos simplificar el logaritmo de 5 con el logaritmo de 5 y justamente nos va a dar logaritmo de x igual al logaritmo de x. Entonces lo que voy a hacer va a ser aplicar la función antilog en cada caso, ¿no? Y por tanto x va a ser igual a x. Entonces he llegado a demostrar lo que quería.